un croquis. Vamos a cambiar las unidades. En la parte inferior derecha podemos cambiar nuestras unidades a IPS, que son inch, la parte de pulgadas, yardas, y tenemos la medida del centro a nuestro centro. Nos dice que son 3 pulgadas, que es lo que nosotros vamos a tener de longitud al centro de nuestro elemento. Otra de las características es lo siguiente. Tenemos un diámetro interno, que es el diámetro de 0.5, y tenemos el diámetro de nuestro elemento, que va a ser 0.31. Si nosotros nos damos cuenta, de manera general, tenemos que tener el diámetro o el elemento interno que viaje exactamente a la mitad, por el cual nosotros vamos a tener la siguiente característica. Vamos a sumarle a 0.5, 0.31, que es la característica que vamos a tener en diámetro, y si le sumamos el otro 0.31, vamos a tener la manera externa. Como nosotros queremos la parte interna, solamente le vamos a sumar un 0.31. Entonces, como medida aritmética va a ser 0.5 más 0.31, que es la medida que nosotros vamos a tener al centro de nuestro elemento. Ya tenemos el pequeño círculo. La otra nos dice que tenemos el gap o el gancho también de 0.31, que es el elemento con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Tenemos que tener un pequeño espacio o un ángulo de salida. Este pequeño ángulo de salida lo vamos a dar de la siguiente característica. Vamos a darlo de 30 grados, que es el ángulo con el cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a hacer nuestro corte. Vamos a acotar nuestro pequeño círculo, ¿sí?, que vamos a tener. Y vamos a hacer el pequeño redondeo. Nos dice que tiene un pequeño redondeo de 0.38. Vamos a tener un pequeño redondeo de 0.38. Nosotros vamos a tener la siguiente característica. Vamos a hacer una operación de barrido y aquí vamos a modificarlo y vamos a decirle que es un perfil circular. El perfil circular nos dice de manera general que es un perfil de 0.312. Vamos a dárselo completo, 0.312. En este caso, que es lo que nosotros tenemos para nuestro elemento, que va a ser todo el recorrido de nuestro gancho. Entonces, el perfil va a ser todo este, y le vamos a dar a aceptar. Y ya tenemos nuestro primer gancho, ¿sí? Como elemento para lo que viene siendo la rosca, en asistente para taladro, rosca, vamos a tener la característica de nuestro sistema. Vamos a seleccionar la arista y tenemos una característica en rosca. Vamos a tener 2 pulgadas, ¿sí?, de la rosca. Si ustedes identifiquen aquí abajo, tenemos que es un inch die, ¿sí?, o una característica de la parte de pulgadas. Automáticamente nos da la pequeña nomenclatura. Nosotros podemos ir identificando, aquí viene el punto 312, 18 hilos por pulgada. Y le vamos a dar a aceptar. Ok, ya tenemos nuestro elemento. Vamos a regresar. Vamos a hacer un pequeño chaflán en la punta, ¿sí?, de punto 1. Le vamos a dar a aceptar y vamos a regresar la rosca. Esto nos va a garantizar. Vamos a modificarlo de manera circular para tener el pequeño chaflán en la punta de nuestra rosca. Control 8. ¿Sí? Vamos a tener un pequeño triángulo en la esquina. Punto 1. Punto 1. Del centro a la orilla. Punto 312. Ya lo tenemos acotado. Vamos a poner una línea constructiva.
Vamos a hacer la pequeña revolución de corte. Vamos a dar a aceptar. Esto recuerden para tener lo que viene siendo el inicio de la rosca. Entonces tenemos nuestra parte de nuestro gap. Archivo, guardar como. Vamos a generar una nueva carpeta. Y la carpeta le vamos a llamar tensor. Vamos a ponerlo como gap. Le vamos a poner guardar. Con un, ¿vale? Una pregunta, ¿cómo fue que hizo el corte en la parte de arriba? Lo que decía de punto 31, lo que pasa es que se me trabó el internet y no vi bien cómo le hice. Perfecto. Lo único que hice fue ajustar una línea. Voy a poner una línea constructiva del centro a esta punta. Y lo que hice fue poner un ángulo de inclinación entre la línea inclinada y el elemento de 30 grados, que es la apertura universal para los ganchos o para los elementos de gaps o tensores, que es lo que tenemos. Entonces ya con esto podemos trazar los elementos de nuestro gancho. ¿Sí? Para que lo tengan como elemento. ¿Qué es la distancia de apertura? ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, vamos a guardar el cambio. Archivo nuevo. Vamos a hacer la nueva pieza, que es el centro de nuestro tensor. El centro de nuestro tensor nos dice que vale 3.5 la longitud total. Vamos a abrir en alzado. Y vamos a hacer la siguiente figura. Observen, vamos a cambiar las medidas, acuérdense. IPS. Recuerden que SolidWorks trabaja con las medidas que configuramos de manera inicial. Yo voy a trabajar con una mitad. En este caso la voy a hacer simétrica. Y nos dice que vale 3.5 sobre 2. 3.5 sobre 2, que es lo que vamos a tener. Nos dice que tenemos un pequeño diámetro de 0.62 en la punta. Vamos a trabajar con la mitad. 0.62 entre 2. Y tenemos una pulgada entre 2, que es lo que tenemos como elemento máximo. Tenemos el pequeño tamaño del redondo, en este caso es como un chaflán, y nos dice que vale 0.5. La distancia de este a este nos dice que vale 0.5. Como trabajé con la mitad, voy a hacer simetría respecto del origen, que es mi línea del medio. ¿Sí? Le voy a dar a aceptar. Voy a convertir esta en línea constructiva y voy a hacer una pequeña revolución. Operaciones, revolución. Esta va a ser mi línea de revolución. Y como quedó a la mitad, yo puedo hacer las perforaciones. En este caso, tengo que hacer la perforación del elemento central, que es lo que tenemos nosotros como característica. Y vamos a hacer en alzado un croquis, control 8. Vamos a poner un rectángulo de centro. Y nos dice que de esta arista a este elemento vale 0.25 y automáticamente se va a ajustar. Vamos a ver cuánto tenemos de espesor. En la parte de adentro tenemos 0.75. Entonces, de aquí a acá vale 0.75. Vamos a hacer una perforación de corte en plano medio. En plano medio. Y este elemento nos vamos a ir a su máximo, que va a ser 1 pulgada, que es el elemento que vamos a tener. Ya tenemos uno de los primeros cortes. Vamos a poner el otro corte, que va a ser en planta, control 8. Y vamos a hacer un pequeño ajuste. Vamos a poner una línea constructiva en el centro, que es con la que vamos a trabajar. Nos dice que tiene 0.5 de ancho. Por lo tanto, vamos a trazar una pequeña línea constructiva hacia arriba, que va a ser nuestra referencia, que vale 0.25. Y en lo demás lo vamos a ajustar con líneas. Vamos a hacer la línea que toque y que toque. Ya lo tengo para la parte de arriba. Hago una simetría de todo el conjunto respecto de mi línea central,
que fue la línea constructiva, y vamos a hacer una operación de corte extruir de 1 pulgada, pero en plano medio. Ya terminamos lo que viene siendo el acabado interno de nuestro gancho. Vamos a tener una perforación de este lado, control 8, y que vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña perforación. Tenemos nuestro diámetro máximo que es .312. Menos, sí, vamos a tener 18 hilos por pulgada, que es el paso. Va a ser 1 entre 18. Y va a ser este nuestro diámetro. Si nosotros lo acotamos, vamos a tener que va a valer .2564. Vamos a perforarlo. Perdón, corte por todo. Vamos a cortarlo hasta la superficie. Y nuestra superficie va a ser esta. De manera general. Ahora vamos a un asistente para taladro, rosca, y vamos a trabajar con esta arista y vamos a modificar las características. En vez de ser TAE, STAP, porque es una rosca interna, ¿sí? Y la medida va a ser .75. Le vamos a dar a aceptar y ya tenemos el elemento roscado de un lado. Vamos a repetir la misma característica del otro lado. Seleccionamos nuestra arista. Como ya utilizamos las medidas predeterminadas que tiene, simplemente le damos a aceptar, porque es lo mismo de manera simétrica. Vamos a guardar nuestro tensor como centro o centrador, que son las características con las cuales vamos a tenerlo. Ok, vamos a reconstruir nuestro documento y ya tenemos nuestras piezas para nuestro ensamble. Archivo nuevo, voy a tener un ensamble de manera general. Una característica particular que vamos a aprender el día de hoy es que nuestro centro o nuestro elemento, nuestro centrador, va a tener esta característica. Voy a editarlo, yo lo dejé abierto y fíjense lo que voy a hacer. Voy a insertar un eje, geometría de referencia, eje. Los planos que me van a dar el eje, yo quiero que el eje sea el alzado y la planta, que son mis ejes con los cuales yo quiero trabajar. Y le voy a dar a aceptar. Acabo de generar un eje para mi pieza. Archivo, guardar. En mi documento del ensamblaje, automáticamente me dice que si lo quiero reconstruir, le digo que sí. Si yo abro las propiedades, aquí está mi eje. ¿Y para qué me va a servir este eje? Este eje me va a servir porque voy a insertar un nuevo componente que viene siendo mi gap de manera general. ¿Okay? Tengo mi gap. Mi gap también lo voy a editar. Y lo mismo que hice con mi centrador, geometría eje. En este caso vamos a tener alzado, vamos a tener la de planta y tenemos nuestro eje. Le voy a dar a aceptar. Archivo, guardar. Me voy a ir al ensamblaje y le voy a decir que sí. ¿Qué es lo que quiero o qué es lo que voy a garantizar con esto? Voy a garantizar que los dos ejes, ¿sí?, de mi elemento roscado tengan la misma coincidencia. Relaciones de posición, me voy a ir a relaciones de posición mecánicas y voy a seleccionar del centrador el eje y voy a seleccionar del gap el eje. ¿Qué es lo que voy a poner? Voy a poner que quiero un tornillo, ¿sí? Y las revoluciones o distancias en milímetros, en este caso, como mi ensamble está en milímetros, voy a cancelarlo y voy a cambiar su configuración. Lo quiero en IPS. Relaciones de posición, nuevamente. Relaciones de posición mecánicas, tornillo, ¿sí? Voy a trabajar de manera general con lo que es nuevamente el eje del centrador y el eje del gap. Las revoluciones va a ser el paso de la rosca o vueltas 1/18 y le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar. ¿Qué es lo que estoy garantizando con esto? Que al momento yo de poder girar, vamos a ver si podemos girar nuestro componente.
A ver si no lo deja. ¿Sí? Como ya tenemos nuestras relaciones, poderlo meter. ¿Sí? Vamos a cambiar las relaciones de posición de la distancia o revolución. Vamos a darle 1/18. ¿Sí? Para que podamos girarlo. Ya lo tenemos. Ahora sí, nosotros estamos girando nuestro gancho de manera manual. ¿Sí? Giro con el mouse y ya tengo la posición de que el gap está entrando en el centrador, ¿sí? Con los giros manuales. Entre más vueltas yo les dé, automáticamente vamos a tener nuestro elemento. Les voy a enseñar un truco. Vamos a presionar la letra control, seleccionamos el gap y jalamos, soltamos el mouse y soltamos control y hacemos una copia del componente. Voy a girar mi componente. ¿Sí? Relaciones de posición nuevamente. Voy a irme a relaciones de posición mecánica, tornillo, distancia revolución, 1/18. Selecciono el eje del centrador y selecciono el eje del segundo gap. ¿Sí? Y le voy a dar a aceptar. Me lo dejo en la posición más incómoda que podamos tener, pero no pasa nada, vamos a girarlo. ¿Sí? Voy a romperlo porque me va a tardar muchísimo. ¿Sí? Y voy a mover este componente un poco más arriba. Relaciones de posición, mecánica, tornillo, una revolución es 1/18. El eje del centrador y el eje del gato. Le voy a dar a aceptar. Le voy a dar a aceptar. Si nosotros giramos, podemos girar cuantas veces sea necesario. Podemos gobernar la distancia de las caras planas. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos 2 pulgadas, ¿sí? De esta cara a esta cara. Relaciones de posición, esta cara plana con esta cara plana. Pero vamos a ponerle relaciones de posición avanzadas y lo quiero con distancia. ¿Sí? Quiero que avance desde 0 hasta una distancia máxima de 1 pulgada, que es la distancia como tope máximo. Significa que si yo giro mi componente, va a llegar solamente hasta un elemento máximo de 1 pulgada. Como no he gobernado mi otro elemento, ya no da más, ya no da más giro. Mi otro elemento no lo he gobernado, lo voy a sacar y voy a poner lo siguiente. Relaciones de posición avanzada, que es la de distancia. Esta cara, que va a ir relacionada con esta otra cara, va a empezar en 0 y su distancia máxima de desplazamiento es 1 pulgada. Le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar. Significa que cuando yo gire mi elemento, tengo mis 2 caras planas que están tocando y no se rebasan. ¿Por qué? Porque yo las acabo de gobernar. Vamos a darle al gap un color, clic derecho. Vamos a ponerle una apariencia de color.
No voy a asignar material, voy a dar una apariencia de color. Archivo guardar. El centrador también le voy a dar una apariencia de color. Ahorita no me interesan los materiales. Lo vamos a ver en la próxima sesión. Voy a abrir el ensamblaje y ya tenemos nuestro elemento, nuestro tensor. Voy a ocultar el elemento central. Ya lo tenemos. Ok. Voy a abrir un complemento de SolidWorks que es un PhotoView 360, el cual me va a permitir ver el renderizado final. Voy a poner un renderizado de región. Voy a gobernar esta pequeña región. Y si yo quisiera vender este producto, voy a tener como elemento final, vamos a que nos genere un pequeño renderizado. Y acabamos de tener un producto ya como no con un acabado visual que los podemos ya vender a nuestro cliente o poderlo presentar como un producto. Se los voy a compartir. ¿Sí? Se los acabo de enviar. Puedo cambiar aquí mismo la configuración del renderizado con el cual obviamente estás presentando tu proyecto, tu prototipo, tu producto final para poderlo abordar con el cliente, ¿no? Es una característica que vamos a tener. Voy a quitar el renderizado y vamos a ver lo que es un estudio de movimiento. Voy a gobernar aquí el bloqueo y vamos a ver si nos permite tenerlo. El gap, uno de los gaps, vamos a extenderlo, a ver si no lo permite, mejor de la siguiente manera. Vamos a poner un motor rotatorio. Esta va a ser mi pieza que se va a mover. Este es mi elemento que va a permanecer fijo. Y vamos a ver si no lo hace. Sin revoluciones. Ok. Vamos a insertar otro motor. A ver si no lo permite. Él lo reconstruyo para que nos permita tener eso. Mi cuerpo es este. Voy a dar a aceptar. Vamos a ver si no lo reconstruyo de manera general. Okay, tenemos el primero. Okay, vamos a eliminarlo. El gap 1, vamos a agregar una marca y vamos a ponerle el motor, a ver si no lo permite. También de salida. Okay.
Tenemos nuestro primer motor y ya tenemos nuestro segundo motor sacando las piezas, ¿sí? De tal manera que tenemos nuestros gaps saliendo. Ya tenemos esta característica. Vamos a generar un pequeño video. Lo vamos a guardar SolidWorks, que es donde tenemos todo. Tensor. Ok, ya está. Vamos a ver en la carpeta, donde esté en la carpeta de Tensor, nuestro pequeño video. Aquí está. Vamos a reproducirlo. Si no, lo volvemos a editar. Que ya está creado. Ya lo tenemos. Y ya vimos que dentro de la parte SolidWorks podemos tener lo que es el modelo, el renderizado o la región de renderizado, una vista preliminar del renderizado con el cual vamos a trabajar y podemos ver de manera general las características con las cuales nosotros podemos vender un producto, ¿sí? O tenerlo. ¿Sí? De manera general vamos a trabajar con un producto final. ¿Sí?